Bendiciones con todos. Tema 11. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el gozo y corona del apóstol Pablo. Y utilizamos Filipenses capítulo 4, versículo 1, que dice: Así que, hermanos míos y amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Un solo versículo, que precioso, ¿no es cierto? Ahora vamos a dar inicio al estudio del último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Con tan solo 4 capítulos hemos aprendido grandes lecciones espirituales, especialmente aquellas relacionadas con el gozo del creyente. De hecho, hemos dicho que esta carta es conocida como la carta del gozo, y por considerar varios aspectos relacionados a este hermoso tema. En el primer versículo de esta carta del apóstol Pablo encontramos otro aspecto de la vida de Pablo que le producía gozo: ver firmes a sus hermanos en Cristo, especialmente aquellos que eran fruto de su ministerio. El gozo y corona de Pablo, el progreso espiritual de sus hermanos en Cristo. Por eso dice: así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía. Si hay algo que le provocaba mucho gozo al apóstol Pablo, era el progreso y el bienestar de sus hijos en la fe. Durante su vida ministerial, el apóstol Pablo fundó muchas iglesias. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y durante su segundo viaje misionero, la primera iglesia que fundó fue la iglesia en Filipos, de los filipenses, Hechos capítulo 16, versículos 11 al 40. Es más, usted puede entrar al canal y está en una carpeta todo el libro de Hechos hecho en video para que usted lo escuche. Allí conoció a creyentes como Lidia, la vendedora de púrpura, que se convirtió al evangelio por la predicación del apóstol Pablo. Junto con Silas proclamaban el evangelio en ese lugar. También allí liberó a una joven que estaba poseída por un espíritu de adivinación que daba grandes ganancias a sus dueños, los cuales, al ver perdida su fe, su fuente de ganancias, los acusaron de delante de las autoridades de Filipo y provocaron que los azotaran con garrotes y los echaran en la cárcel. Pero estando en la cárcel, con cepos en los pies, alababan al Señor, y esto llamó la atención de todos los prisioneros, hasta que de repente sobrevino un gran terremoto que provocó que las cárceles se abriesen, de tal manera de que el carcelero pensó que todos habían huido, y considerando que había pena de muerte para un soldado o custodio al cual se le escapase un prisionero, intentó suicidarse, pero oyó una voz que le detuvo, y éste creyó también en el evangelio. Qué tremendo, ¿no? El apóstol Pablo, inocente en la cárcel, pero no importa, él se gozaba predicando la palabra de Dios, enseñando. Los carceleros, los presos se convertían, y hay testimonio en el libro de Hechos de los que se convirtieron. Si hay algo que produce gozo en la vida de un cristiano, es ver el fruto de su trabajo en Cristo Jesús. Especialmente considerar el progreso que nuestros hijos en la fe pudiesen tener. Porque esta iglesia había nacido como consecuencia del ministerio de Pablo. Él les había llevado el evangelio y ahora tenía una bonita comunidad cristiana. Por ello, el apóstol utiliza las palabras gozo y corona mía para describir la gran satisfacción que sentía por sus hermanos en Cristo Jesús. Eran su gozo porque le provocaban
un estado de regocijo al ver su progreso espiritual. Eran su corona porque eran consecuencia de una vida que el Señor le había permitido alcanzar al ser exitosos en sus ministerios en Filipos. Qué maravilla, ¿no es cierto? Ahora, la palabra griega que se traduce en la versión de la Reina Valera de 1960 como corona es estéfanos. Y este tipo de corona no se refiere a la que se pone en la cabeza de un rey. Más bien, era una corona que se hacía de laureles y se les daba a los atletas que competían en los juegos y lograban ganar en medio de todos los participantes. Este era el tipo de corona que el apóstol Pablo decía haber logrado ganar. Eso representaban los hermanos en Cristo de Filipos para el apóstol Pablo, un gozo y una corona. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Firmes en el verdadero evangelio, le dice Pablo, estad firmes en el Señor, amados. Les anima a mantenerse fieles. Hoy día da pena como muchas personas se apartan con facilidad del Señor. No sé, atraídos por el mundo, por los placeres, no sé, pero lo hacen. El apóstol Pablo exhorta a sus hermanos en Cristo y les dice su gozo y su corona al estar en el Señor. Estad firmes en el Señor, amados, les dice. Las palabras estad firmes se traducen de una sola palabra griega que es esteco, la cual literalmente significa estar de pie o estar estacionado. Nuestra vida cristiana demanda que nos afirmemos en Cristo Jesús. Pero ¿qué significa estar firmes en Cristo Jesús? ¿Qué significa? Estar firmes en Cristo Jesús significa mantenernos en nuestra fe sin fluctuar ni dudar. Eso es. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. También estar firmes en el Señor implica mantenernos inconmovibles en nuestra manera de pensar, totalmente persuadidos del Evangelio como nuestra única verdad y no ser amoldados por las ideas anticristianas de este mundo. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estar firme en Cristo es perseverar en el estudio del Evangelio, la oración y la comunión con Dios y los santos. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. La iglesia allí de Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Permanecer firmes en el Señor demanda que vivamos alertas, vigilando nuestra vida para no ser sorprendidos por las acechanzas del enemigo. Por eso el apóstol Pedro en la primera epístola, en el capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y también estar firmes implica que aprovechemos nuestros dones y armas espirituales para defendernos del ataque del enemigo. Efesios capítulo 6, versículo del 14 al 17, pongan la atención a lo que dice. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En general,
Estar firmes en el Señor significa que progresemos en nuestra vida cristiana, agregándole, valor por medio de practicar y desarrollar las mejores virtudes que Dios produce en nuestras vidas, con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, mire lo que dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Como cristianos deberíamos afirmarnos en Cristo, afirmarnos en este mundo de pecado y perseverar en la sana doctrina, anunciando el mensaje que transforma al hombre, peleando la buena batalla de la fe y esperando el pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué les ha parecido estas verdades de la palabra de Dios? Maravilloso, ¿no es cierto? El apóstol Pablo sigue hablando del gozo. Y es más, le dice a ellos que ellos son el gozo y su corona. Está orgulloso de la iglesia de Filipos, de cómo se manejan, de cómo están creciendo espiritualmente. Y eso es maravilloso saberlo, ¿no es cierto? Y tenemos que imitar también eso. Eso es importante. Ahora dice, usted que está escuchando la palabra de Dios, dice, yo también quiero tener ese gozo. Yo quiero ser una corona para algún pastor o predicador que me traiga a Cristo, que me lleve a Cristo. Bueno, eso es bueno, como lo hemos visto en este video. Pero el primer paso que usted tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Sí, eso es clave, eso es importante. Si no acepta a Cristo, no va a haber ningún cambio. No va a haber ningún cambio. Entonces nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe, para que usted acepte al Señor Jesucristo, ¿sí? Se convierta en un hijo de Dios. Repite la oración que dice lo siguiente. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le digo y le pido, Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Es una de las más grandes decisiones que usted ha tomado en su vida y verá el cambio. Ahora, ya como cristiano, venga a estudiar, a meditar en la palabra todos los días. No se olvide un día. Todos los días medite en la palabra, deje que ya le enseñe, deje que el Espíritu Santo le ponga ánimo para entenderla, leer la sabiduría, el conocimiento y la aplique, la obedezca. Y después la predique, porque otros necesitan saber estas verdades también. Tenga tiempos de oración, tanto que hay que conversar con el Señor. Es más, es precioso conversar con el Señor. Tantas peticiones que hay que hacer. También cántele alabanza, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él lo merece. Él merece nuestra alabanza. Dice que los árboles dan palmadas de aplauso, imagínense. Y nosotros, su creación especial. Y también le invitamos a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia en la iglesia, para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas cosas maravillosas. Aquí en esta palabra nos está enseñando del gozo. El apóstol siente en su corazón y en su vida a sus hermanos de Filipos como una corona que le trae mucha alegría, porque los ve transitar bien, los ve actuar bien,
los ve que están dando buen testimonio, escucha de eso. Y entonces es maravilloso saber, Padre, que todos aquellos que escuchan tu palabra y se convierten a ti, que sean corona especialmente para ti, Señor. Que sean personas que sean consagrados, que tu Espíritu Santo les ayude a ser fieles cristianos, verdaderos cristianos, cristianos que prediquen la palabra de Dios, que vayan a otros para llevar el mensaje de salvación también, Señor. Sí, Padre, bendice tu palabra y hazla que tu palabra germine, que tu palabra produzca fruto abundante, Señor. Nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre porque sabemos que el Espíritu Santo va a hacer que esta palabra traiga su fruto deseado. Sí, Padre, por eso te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra y reenviemos a otros para que otros también conozcan estas verdades porque necesitan conocer las verdades del Señor. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.